Hola Gaudiño, buenas noches. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre hablar de temas no COVID es eh, como refrescante, ¿verdad? Porque estamos un poco saturados, como decía Gudiño hace un momento, de mucha información del nuevo coronavirus y plataformas como estas son muy importantes para recordar que estas enfermedades no están de vacaciones, obviamente, y que tenemos que estar actualizándonos de manera continua para poder ofrecer a nuestros pacientes la mejor atención y la vigilancia de los efectos que podemos tener a nivel, en este caso, lo encargado es a nivel renal y a nivel óseo. Entonces vamos a empezar. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los tipos de daño renal que están descritos, asociados en el contexto de la enfermedad, los factores de riesgo que tenemos para presentar enfermedad renal, la estadificación de esta enfermedad renal crónica cuando se llega a presentar, y en cuanto a osteoporosis, los factores asociados y el tratamiento y la misma enfermedad como riesgo para presentar osteoporosis, así como el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Cuando hablamos de riñón y de hueso, estarán de acuerdo conmigo que nos viene a la mente como esto, como un reloj, ¿no? En el sentido de que sabemos que hay una máxima función que está para ambos asociada alrededor de los 40 años y que finalmente empieza a declinar eso de manera fisiológica. Sin embargo, lo que queremos dar la importancia el día de hoy, la parte muy interesante de que estos órganos tan importantes, el sistema esquelético como la parte renal, esa evolución natural, ese envejecimiento que vemos de manera convencional, cómo va a estar influenciado por el virus o por las condiciones que están alrededor del virus. Y hablo de los tratamientos, de los oportunistas, todas las condiciones que se pueden dar en relación con este padecimiento. Hablando específicamente de riñones, la parte de pensar en riñones, que quise ponerles esta imagen del glomérulo renal porque es complejo hablar del glomérulo, ¿no? O sea, hablamos de una célula endotelial, de las células mesangiales, de los podocitos, y que es al final una maquinaria de un metabolismo activo y que tiene muchísima asociación en el contexto de VIH desde antes de darles tratamiento, porque tal y como nos comentaba el doctor Iglesias, evidentemente se ha visto cambios en cuanto al peso, cambios en cuanto a lípidos, cambios en muchos otros aspectos asociados al tratamiento. Pero aquí lo interesante es que el cambio lo vemos incluso antes del tratamiento, antes de que el paciente se diagnostique. Entonces, el daño renal que podemos ver asociado a VIH lo ejemplificamos en estas tres formas, ¿no? Lo podemos ver agudo, lo podemos ver crónico o puede ser parte de ese envejecimiento acelerado, ¿no? En el daño renal agudo, la interacción que vamos a ver del VIH con los riñones, clásicamente hemos escuchado del NAVI, ¿no? La nefropatía asociada a VIH, ese padecimiento en el que el paciente habitualmente va debutando, vamos encontrando una proteinuria en rangos nefróticos, una progresión y de una disminución de la función renal con una progresión muy rápida. Sin embargo, lo vemos poco afortunadamente en nuestro país porque, como veremos más adelante, tiene cierta, una predisposición muy específica a la raza negra. Sin embargo, lo que quiero que puntualicemos el día de hoy es que tenemos otras glomerulopatías asociadas al VIH y que están directamente asociadas al VIH. Ya se ha descrito, se ha encontrado material genético en el interior de las células renales, material genético del VIH. Entonces, hay teorías que hablan que la interacción del VIH se da con las células renales
con unos receptores distintos al CD4 y que su presencia le va a generar estos cambios microscópicos al glomérulo y al sistema tubular que van a generar ya sea el NABI o las otras glomerulopatías. Entonces, las otras glomerulopatías básicamente nos referimos a glomerulonefritis por complejos inmunes. Recordar que existen las otras que cada vez se escuchan menos o se presentan menos porque el paciente habitualmente ya no lo estamos viendo tan avanzado, en algunas ocasiones aún, pero la microangiopatía trombótica ya prácticamente no se ve, la nefropatía por IgA y la nefropatía por crioglobulinas. Esta diferencia, este daño renal directamente asociado a VIH, sabemos que tiene una característica clínica importante que es la proteinuria en rangos nefróticos, tiene una progresión rápida y sabemos que está asociado a la raza. NABI está en el 90% de las ocasiones, se presenta en población negra, y las otras glomerulopatías se presentan en raza no negra. Y otra diferencia muy importante, si lo queremos ver en la parte clínica, el NABI se va a presentar principalmente en pacientes muy avanzados con CD4 muy bajos y con una carga viral elevada. Y por el contrario, las otras glomerulopatías, la glomerulonefritis por complejos inmunes, se va a ver principalmente en paciente que pueda estar estable, que no esté con mucha depresión de CD4, y ya dijimos que en población de raza no negra. Y ya el paciente que se logra hacer una biopsia renal, se identifica en el NABI que hay un sobrecrecimiento de podocitos que genera una esclerosis colapsante, a diferencia de la glomerulonefritis, que no se ve ese crecimiento de podocitos. La esclerosis no tiene la característica de ser colapsante y por inmunistoquímica se logran ver los complejos inmunes a diferencia del NABI. Siguiendo con las causas del daño renal, ya vimos cómo el virus de inmunodeficiencia humana puede generar daño directamente al riñón, pero también si el paciente llega a hospital en una condición grave, podemos tener lesión renal aguda asociada a la presentación de esta alteración. Entonces, eso es lo que con más frecuencia vamos a ver. Un paciente que llega a hospital con creatinina normal y va a empezar a elevar creatinina y puede ser por una causa prerrenal, o sea, una depresión de volumen, una alteración en su condición que hace que se disminuya el flujo a nivel renal y por lo tanto elevación de creatinina. Y no va a ser principalmente la proteinuria la condición clínica en este caso. Y los oportunistas como causas de daño renal, más que como un efecto directamente del germen que pueda afectar a este órgano, más bien el tratamiento, ¿no? Y sobre todo aquellos tratamientos que requieren uso de anfotericina, que en México es difícil conseguir anfotericina distinta a la de oxicolato. Entonces, el tratamiento del oportunista o con anfotericina, con otros fármacos nefrotóxicos, pueden hacer que este paciente pueda finalmente tener daño renal. Pero estamos hablando, como les he dicho, de antes del tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral evidentemente puede generar daño. Más adelante le doy esta información. Y por otro lado, también tenemos las comorbilidades, ¿no? Estamos viendo cada vez más pacientes que pueden tener alteraciones tipo diabetes, podemos ver hipertensión como parte del debut de la enfermedad, es decir, vamos diagnosticando pacientes mayores de 40 años que van debutando con la enfermedad y que ya tienen como antecedente diabetes o hipertensión. Los factores de riesgo entonces para la enfermedad renal crónica en el paciente con VIH es tener más de 55 años, que tengan coinfección con hepatitis B o C, diabetes o hipertensión, que tengan un ADIR de CD4 al momento del diagnóstico de 200 y una carga viral por arriba de 4000. Recordemos que
hay fármacos que nos van a elevar la creatinina sérica, pero que no van a disminuir el filtrado glomerular. Y eso está descrito para cobicistat, está descrito para dolutegravir y bictegravir, y también para trimetoprim, que es un fármaco que utilizamos con mucha frecuencia en nuestros pacientes. Y los fármacos que realmente pueden disminuir la tasa de filtrado glomerular, ya descritos, los inhibidores de proteasa, que cada vez utilizamos menos por fortuna en nuestro país, pero que por supuesto nos quedan pacientes que lo seguimos usando, atazanavir y lopinavir, y el tenofovir, que evidentemente tenemos la nueva formulación de TAF, que como sabemos, disminuye aproximadamente en el 90% esta nueva formulación las concentraciones en sangre y no utiliza los transportadores a nivel de la célula tubular proximal y por lo tanto las alteraciones que podamos ver a nivel tubular van a ser muy bajas. Y les presento este estudio que es muy interesante, justamente de lo que estaba mencionando hace un momento, de la diferencia entre TDF y TAF como parte del backbone en el tratamiento de los pacientes con VIH. Este estudio es muy interesante, publicado el año pasado, que es un metaanálisis que incluyó 26 ensayos clínicos y incluía pacientes sin tratamiento previo y pacientes en switch. Y en total fueron 9.322 pacientes, 6.300 recibiendo TAF y 2.900 recibiendo TDF. Y lo más importante es que recordemos que la tubulopatía, la incidencia de tubulopatía en general se describe menor al 2%. En este estudio lo describieron menor al 1%. Y la tubulopatía renal, lo que buscaban específicamente es qué pacientes llegaban a identificarse tubulopatía en el grupo de TDF versus TAF, o bien qué pacientes discontinuaban el fármaco por alguna alteración renal que no fuera directamente tubulopatía. Entonces, 10 pacientes en el grupo de tenofovir de TDF y ningún paciente en el grupo de TAF llegaron a identificarse tubulopatía renal. Y la discontinuación por alteración renal, 14 versus 3 pacientes. Entonces, aquí vemos a lo largo de 96 semanas cómo se fue modificando el índice de filtrado glomerular. En morado podemos ver el TAF, que al final también hubo cierta disminución del filtrado glomerular, pero no más de 2 mililitros minuto. Y en el caso de TDF, 7.5, ¿no? Entonces sí vemos disminución a través del tiempo, pero bastante marcada la diferencia en los diferentes grupos. Ahora, si queremos ver la enfermedad o el tratamiento como riesgo de enfermedad renal crónica, es también muy interesante porque no es solo adjudicable al tratamiento, también la misma enfermedad puede generar ese cambio en el glomérulo. Es decir, sabemos que el paciente, aunque esté indetectable, puede tener vamos a identificar muchas sustancias proinflamatorias que pueden generar el daño renal. Este estudio transversal español es muy interesante porque tomó a 1,000 pacientes en tratamiento, pacientes jóvenes, una mediana de edad de 48 años, y buscaron cualquier evidencia de daño renal sérico o daño renal a nivel de sedimento urinario. La mitad de los pacientes estaban recibiendo TDF y la mitad de los pacientes también recibía inhibidor de proteasa. Ellos encontraron que el filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto estaba presente en el 3% de los pacientes. Sin embargo, algo interesante también fue que cualquier alteración urinaria la encontraron en el 30% de los pacientes. Vean cómo en los pacientes que llegaban a tener un filtrado glomerular calculado por arriba de 60, a pesar de tener esa cifra, llegaban a tener algún tipo de daño renal alrededor del 30% de ellos. Entonces, algo muy importante que nos invita, por supuesto, a que estemos buscando en los pacientes que a pesar de que tengan una creatinina normal o cercano a lo normal, pueden haber otros datos, y estoy hablando de que pueden tener niveles
aunque sea bajos de albuminuria, de proteinuria, de glucosuria o hematuria, y entonces nos invita a buscar las causas, ¿no? Regresando un poquito al TDF como riesgo de enfermedad renal crónica, en contraparte a lo que reportó el estudio previo que andaba alrededor del 3%, esta corte japonesa tuvo unos resultados mucho más elevados. Fue una corte, 12 años de seguimiento y tuvo al final 1,383 pacientes, 52% recibiendo TDF y el 83% recibiendo IP. Ellos reportaron que el índice de filtrado glomerular menor a 60 en el 10% de su población. Sin embargo, a pesar de ese decline en la función renal, en la función glomerular, insuficiencia renal crónica terminal o paciente que requiriera terapia sustitutiva de función renal, no hubo ningún reporte. Y esta imagen es muy interesante porque vemos cómo el comparativo del paciente que recibe TDF versus el que no tiene TDF, ¿no? Los cambios expresados en mililitros minuto a través de los años, vean, 96 meses de seguimiento, y es a pesar de que el paciente no reciba TDF, también va disminuyendo su función renal. Y eso es parte de lo que comentaba hace un momento. Normalmente esperamos que a partir de los 40 años se pierda 1 mililitro por minuto por año, ¿cierto? Sin embargo, aquí vemos un poquito más acelerado la pérdida de función renal y no se diga en el grupo de pacientes que recibía TDF, ¿no? Entonces, a pesar de que es lo esperado, finalmente es un poco más acelerado de lo que se reporta en la población general comparado con la población general. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención para estarlo vigilando. No para que tengamos temor, porque si bien es cierto es que son alteraciones que se presentan, son fármacos que nosotros seguimos utilizando, no a todos los pacientes les va a generar daño, pero en los que lo reciben estamos, digamos, obligados a buscar algunas alteraciones que nos hagan pensar en que se está presentando alguna alteración. Este reporte de la Corte NIACORT norteamericana, que reportado para 2017 incluía 50,000 pacientes. El seguimiento promedio fue a 4.7 años y lo que básicamente buscaban era la incidencia de diabetes tipo 2, de hipertensión y de insuficiencia renal crónica. En este caso, vean qué interesante, los números un poquito más, muchísimo más bajos, 0.6% de incidencia de enfermedad renal crónica definida como un filtrado glomerular menor a 60, diabetes tipo 2 en 1.2% de la población y 2.6% para hipertensión. Y ya vean qué interesante cómo estratificado por edad, evidentemente, en mayores de 50 años se empieza a presentar mayor enfermedad crónica, en este caso específico hipertensión, y diferenciado por razas. En el caso de diabetes tipo 2 fue un poquito más homogéneo, pero se sigue viendo la misma tendencia. En el paciente mayor de 50 años empezamos a tener una incidencia mayor de estas enfermedades. Y finalmente, lo que nos atañe el día de hoy, la enfermedad renal crónica, que si bien es cierto fue la menor de todas, en este grupo de mayor de 60 años vemos cómo claramente es muchísimo más incidente. En ese mismo tenor del daño renal en el paciente controlado, es el paciente suprimido virológicamente, esta es una corte danesa y la corte es COCOMO, que básicamente este estudio es un estudio prospectivo que básicamente va buscando la enfermedad cardiovascular y hepática. Sin embargo, hicieron un estudio transversal dentro de la misma corte y evaluaron 598 pacientes con sus 2,598 controles y reportaron 3.7% de prevalencia de enfermedad renal crónica versus 1.7% en los controles. Entonces, muy importante cómo esto
nos viene a redondear los números que para fines prácticos podemos decir que la enfermedad renal crónica la podemos encontrar alrededor del 3% de nuestra población. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta para el seguimiento de nuestros pacientes. Y finalmente, la insuficiencia renal crónica terminal en los pacientes con VIH, también de la NIACORD, esta corte norteamericana, para 2015 reportaban la información de 38.354 pacientes, era el seguimiento de 2000 a 2009, insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, vean cómo lo más importante aquí es 286 eventos en una corte que incluía 38,000 pacientes. Si lo vemos en porcentaje, decimos, bueno, es menos del 0.1% y puede parecernos insignificante. Sin embargo, vean que es una población muy joven, un promedio de edad de 43 años. Entonces, otra cosa que hay que resaltar, la hipertensión también en el 50% de esta población, coinfección con hepatitis C, que por fortuna en México no tenemos esos números, y la diabetes en el 20% de los casos. Y esta imagen quiero que nos la llevemos en mente porque vean cómo a través de los años, la incidencia de enfermedad renal crónica va estable, tendiendo a disminuir. En gris podemos ver los resultados generales. Y la raza negra, en lo que vemos aquí arriba, la parte en azul, a pesar de que tiende a disminuir, sigue siendo un IR siempre más elevado, ¿no? Y eso es muy importante también porque nosotros en México estamos teniendo una migración muy grande de pacientes también africanos, ¿no? O afrodescendientes, y entonces hay que irlo tomando en consideración porque normalmente siempre pensábamos que la población negra solo interesaba para países en Europa o en África y Estados Unidos, pero nosotros cada vez vamos a tener más población diversa. Y también vean cómo hipertensión a través de los años, del 2000 al 2008, va incrementando su incidencia, ¿no? Entonces, las enfermedades crónicas mezcladas con el padecimiento que nos atañe el día de hoy, que es VIH. Finalmente, la estadificación del daño renal crónico, lo que sugiere KDIGO es establecer el filtrado glomerular, ¿no? ¿Cuántos mililitros minuto tiene nuestro paciente? Pero de este otro lado veamos cómo hay que también vigilar la albuminuria, ¿no? Entonces, de acuerdo a la albuminuria que esté presentando nuestro paciente y el índice de filtrado glomerular que identifiquemos, lo vamos a poner prácticamente en semáforos para saber si tenemos que involucrar al nefrólogo, tenemos que activar las alarmas para que este paciente tenga que recibir por parte nuestra un ajuste si es necesario en el tratamiento, un ajuste en el tratamiento no VIH y un seguimiento específico por parte de nefrología. En conclusión, en la parte renal, evaluar los factores de riesgo del paciente, eso es muy, muy importante porque VIH es un tema, me refiero, el tener la enfermedad le genera riesgo, el tratamiento le puede generar riesgo, pero también existen los otros factores de riesgo asociados. Entonces, hay que tratar de trabajar en esos riesgos para poder intentar que esa progresión que ya vimos que existe, que se va a presentar aún en población sana y que está acelerada en estos pacientes, sea muchísimo, lo más lento posible. Y determinar el filtrado glomerular, la fórmula que está estandarizada y que los ensayos han demostrado que es el más fiable, ese KD-EPI, por lo menos cada 6 meses sería lo ideal, ¿no? Y de manera intencionada, en el examen general de orina, buscar datos sugestivos de algún daño asociado a fármacos, en el caso específico de TDF, ya sabemos, glucosuria, tratar de buscar fosfaturia, uricosuria o a nivel sérico, ver los niveles de ácido úrico, ver los niveles de fosfato. Ahora, asociado un poco a lo previo, la alteración ósea relacionada a VIH, por supuesto que va a estar presente porque ya dijimos que es parte del envejecimiento, pero que lo podemos acelerar con la enfermedad o con los tratamientos. Entonces, ya
está establecido que el OR, el riesgo de presentar osteopenia en un paciente que vive con VIH es de 2.5 y el riesgo de presentar osteoporosis es de 2.0. Los primeros 2 años de tratamiento antirretroviral es cuando más se pierde densidad mineral ósea y se los voy a explicar en un momento más. Y la recuperación en los siguientes años va a ser discreta y depende de muchos otros factores. Entonces, hablar de osteoporosis en pacientes con VIH es hablar de los factores de riesgo convencionales, los que tabaquismo, tener poca actividad física, poca exposición a la luz solar, tener el antecedente familiar de fracturas. Pero en el caso de VIH, el tiempo de evolución va a ser muy importante porque así como les comentaba yo para riñón, aquí también marcadores de inflamación como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, está establecido que estos factores son importantes porque aceleran la actividad osteoclástica. También está descrito que el propio VIH tiene interacción con los osteoclastos y entonces en el contexto de vivir con VIH, la actividad de resorción está incrementada. Ahora, si hablamos del tratamiento, hay tratamiento antirretroviral que por supuesto que va a disminuir más la densidad mineral ósea. Pero aquí lo más importante es, en riñón decíamos que muy asociado a TDF, muy asociado a los IP reforzados tipo atazanavir y lopinavir, pero en este caso específico es cualquier tratamiento. Todos los tratamientos disponibles en los primeros 2 años van a disminuir la densidad mineral ósea. Están todavía por salir información de lo que sucede con los inhibidores de integrasa, pero en general está más que asociado al fármaco, está asociado a la respuesta inflamatoria que se presenta como si fuera parte de ese sistema, de ese síndrome de reconstitución inmune, ¿no? De esta tormenta de citoquinas, por decirlo de alguna manera, pero que es mantenida en los primeros años y que hace que esos primeros 2 años se pierda mayor densidad mineral ósea. A esto le vamos a asociar 2 a 6% de pérdida de la densidad mineral en el primer año. El diagnóstico tardío de la enfermedad, por supuesto que es un reto en nuestras instituciones porque díganme si ustedes tienen en su centro forma de hacer de manera rápida y oportuna una densitometría, una determinación de 25 hidroxivitamina D, ¿no? Entonces, eso es impensable. Entonces, tenemos que involucrar al paciente, apoyarnos de fundaciones en ocasiones o que el paciente mismo lo pueda pagar para poder hacerse algunos estudios. Entonces, eso limita también. Y por otro lado, el tratamiento, por supuesto que hay cierta limitación. En algunas instituciones no las puede dar directamente el internista o el infectólogo o el médico tratante de VIH, sino que se tiene que referir a endocrinología o a reumatología. Entonces aquí, más que verlo como una limitante, la invitación es que vayamos involucrándolos, ¿no? A los especialistas en otras áreas a que estén empapándose poco a poco del paciente VIH porque por la cantidad de años que están viviendo nuestros pacientes, entonces al final son individuos que van a requerir de otras especialidades. Entonces, todo este complejo entorno hace que la posibilidad de que tengamos osteoporosis, por supuesto que va a ser mayor. Los factores descritos y asociados a osteoporosis, involucrando a los pacientes con VIH, son aquellos que han tenido un índice de masa corporal menor a 20, el paciente que en algún momento ha tenido una pérdida ponderal mayor al 10%, y del resto me gustaría resaltar el uso de esteroides y el uso de inhibidores de bomba de protones, así como que dentro del antirretroviral incluya tenofovir e inhibidores de proteasa. El riesgo moderado con un RR mayor a 1 estaría el tabaquismo activo, el tabaquismo actual, digamos, el alcohol, el consumo de alcohol, más de 3 unidades al día, una menopausia precoz, eso es algo también hay que tomar en consideración, y coinfección con hepatitis C, hipogonadismo, que también la prevalencia de hipogonadismo en la población VIH, curiosamente, también tiende a ser muchísimo más elevada que la población general.
¿Es el tratamiento o es la enfermedad el que genera el daño óseo? Este subanálisis del estudio START, ¿se acuerdan? En 2005 cuando empezaban esta información de qué es mejor para tratar a los pacientes, en qué momento empezarles el fármaco. El estudio original saben que incluyó más de 4,000 pacientes. Este reporte es de 400 pacientes. Y el objetivo primario fue comparar los cambios de densitometría, de densidad mineral ósea en el seguimiento. Y vean cómo en estos pacientes, en la línea discontinua azul, vemos el paciente que se esperó para empezar el tratamiento, ¿no? Esos pacientes que decimos hasta que lleguen a los 350 CD4. Y en el que empezaron el tratamiento, aunque tuvieran por arriba de 500 CD4, estos pacientes vemos cómo la línea en rojo expresa su evolución. Entonces, en las tres evaluaciones, tanto en la columna lumbar, en cadera total o en cuello femoral, en todos, en los primeros 3 años, se fue disminuyendo en porcentaje, decimos, en alrededor del 2 al 3%, ¿no? En este caso, vemos cómo el tratamiento directamente modifica la densidad mineral ósea. Entonces, algo a tomar en cuenta para los primeros años del tratamiento antirretroviral. Ahora, tener una densidad mineral ósea disminuida no necesariamente te expone a fracturas, te hace tener mayor riesgo. Y entonces es interesante ver los estudios que nos hablan de las fracturas ya en pacientes viviendo con VIH. Este metaanálisis incluyó 13 estudios publicados entre 2007 y 2012 y el objetivo primario fue identificar la probabilidad de cualquier tipo de fractura y también los que reportaban fractura por fragilidad. Y incluyó un número bastante grande de pacientes. Y vean cómo es interesante, el reporte de IRR de todas las fracturas fue 1, en este caso, fue 1.58 para cualquier tipo de fractura y fractura por fragilidad 1.35. Los mismos autores dicen que la diferencia, aunque es modesta, es evidente, pues, que si el paciente con VIH se fractura más que la población general. Y hablando específicamente de tenofovir versus TAF en el daño a nivel óseo, este fue un póster de CROI 2017 que incluía información del estudio 109 y el estudio 112 cuando se estaban simplificando a los pacientes a Gemboya, ¿no? Que era TAF más emtricitabina más el vitegravir cobicistat. Y aquí veían a nivel 0, en la semana 0 era cuando se pasaban a recibir TAFI. Entonces, a través de las siguientes 96 semanas, se evaluó la recuperación. Y entonces vean cómo, tanto a nivel de cadera como de columna, se recuperaba alrededor del 2.5%. Entonces, recibiendo tenofovir alafenamida. Entonces, a pesar de lo que, claro, las otras alteraciones que se pueden ir identificando en el uso de TAF, por lo menos a nivel renal y óseo sabemos, hay una evidencia fuerte de que es muchísimo más amigable para estos órganos, ¿no? Habrá que irlo tomando en contexto y ver el resto de alteraciones que pueda tener nuestro paciente. Muy bien, entonces, en conclusión, demostrado está. Ahora, las herramientas diagnósticas que tenemos que tener, FRAX, por ejemplo, que es una herramienta de cálculo básicamente y está organizada para cada país y que nos va a dar una información, ya sea que tengamos o no una densitometría ósea, ¿no? Y es una herramienta muy fácil de tener y la intención es que nos demos el tiempo para hacerlo. Ahora, ¿a quién le vamos a hacer una densitometría? A los hombres mayores de 50 años, a mujeres posmenopáusicas, hombres que tengan hipogonadismo y en el caso de que usamos FRAX, el paciente nos lo van a reportar
el porcentaje de riesgo para fractura de cadera y el porcentaje de riesgo de fractura mayor. Entonces, que tenga más de 3% de riesgo de fractura de cadera y más de 10% de fractura mayor. ¿Y cuándo se va a repetir una densitometría? Si la densitometría era normal, se puede repetir hasta en 5 o 10 años. Si tiene una osteopenia moderada, en unos 5 años, pero si tiene una osteopenia avanzada, cada año, cada 2 años, ¿no? Y ahora, ¿y si tiene osteoporosis? Bueno, hay que darle tratamiento, el tratamiento no farmacológico para ya ir concluyendo. Recordar la actividad física y la exposición a luz solar, que estamos hablando de lo ideal. La alimentación, que incluya entre 1000 y 1200 miligramos de calcio y vitamina D, que se evite el consumo de alcohol y de tabaco. En la parte del tratamiento no farmacológico, evidentemente, también buscar, sobre todo en adultos mayores, disminuir el riesgo de caídas, involucrar a la familia, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ya les decía, el tratamiento no farmacológico es muy importante, el consumo de calcio en la dieta, solo suplementar si no se alcanza el objetivo. Se va a suplementar de vitamina D también. Si hay deficiencia, podemos medir los niveles de vitamina D en sangre y si no están en los rangos ideales, podemos suplementar. Y finalmente, el uso de bifosfonatos. En este caso específico, el uso de bifosfonatos, podemos utilizar alendronato o ácido solohidrónico. Lo más importante aquí es recordar que no es lo primero que tenemos que utilizar. Por eso se los menciono al final, ¿no? Porque tiene una vida media, ¿no? Un máximo en alcanzar de eficacia, que son los 5 años, y después de eso también hay complicaciones, ¿no? Entonces, ya logrado el objetivo, ir vigilando las otras medidas no farmacológicas. Entonces, en conclusión, un paciente con VIH tiene más riesgo de lesión renal aguda, tiene más riesgo de enfermedad renal crónica, de osteoporosis. Tenemos que analizar un sedimento urinario por lo menos una vez cada 6 meses y en lo posible hacer una densitometría a los pacientes que tengan riesgo de osteoporosis. Y como les decía, involucrar a los servicios de nefrología, reumatología de las unidades que cuenten con el servicio e irlos familiarizando con este tema para que nos ayuden a llevar mejor nuestros pacientes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Agradecemos al doctor David Iglesias y al doctor José Ángel Pérez estas 2 primeras presentaciones. Muchas gracias. Más adelante los vamos a tener para que nos puedan hacer tener algunas respuestas de preguntas que están haciendo aquí en el chat. Y le voy a ceder la palabra al doctor Cristian Reinaga para que presente a nuestro siguiente ponente. Adelante, doctor. Sí, muy buenas noches a todos. Nuevamente es un placer estar con ustedes en este taller de actualización en